efectivamente la Asociación de Amigos del Museo desde hace tiempo que organizan ciclos de charlas, obviamente para difundir temas que tienen que ver con nuestra historia, con nuestro patrimonio, con nuestra identidad. Tal es la función y el objetivo del Museo de la Ciudad, ¿no? Es lo que lo caracteriza, lo diferencia de otros. Y bueno, en ese marco el amigo Jesús Binetti me convocó para dar este viernes a partir de las 19:30, obviamente con entrada libre y gratuita, una charla sobre la inmigración en Luján. Inmigración pasada e inmigración reciente. La inmigración pasada es un poco lo que investigamos con Nicolás Grandi y Federico Suárez y que salió publicado en el libro que presentamos el año pasado, en la historia del pueblo lujanense. Y en este lapso, que no pasaron muchos meses, unos 6, 8 meses de la presentación, me puse a investigar un poco también sobre inmigración reciente, porque es un tema que obviamente me interesa. Y la inmigración no cesa, ¿no? Por eso el subtítulo, un proceso permanente. Bueno, y en ese intento estuve dialogando con referentes de las colectividades paraguaya, boliviana y venezolana, que es la más reciente, la más nuevita. Sí. Así que fundamentalmente la charla va a versar sobre las 3 grandes colectividades del siglo XIX, la italiana, la española y la francesa, pero también va a tener una especie de apéndice donde vamos a contar un poco características generales que definen a la inmigración boliviana, paraguaya y venezolana. Así que va a tener ese plus, digamos, la charla sobre lo que ya publicamos en el libro. Mauro, en el libro, precisamente, vas sectorizando, vas dejando en claro cómo se fue conformando ese Luján de antaño a partir de los lugares de donde provenían los inmigrantes. Pintanos ese mapa que es tan lindo y tan interesante. Y bueno, mira, o sea, inmigración de alguna manera u otra hubo siempre, ¿no? Si nos tenemos que remitir al tiempo de la conquista, del poblamiento de América, ya desde la primera llegada de los españoles, que se fueron, por cierto, fusionando y mestizando muy rápidamente con los pueblos originarios, ¿no? Por eso el componente de población criolla. Esto es importante aclararlo porque no ocurrió en todos los lugares de América, ¿no? Ahora tenemos esta polémica con Francia, ¿no? Por el cantito de Enzo Fernández. Bueno, hay que decir que acá, por supuesto, que hubo abusos y que hubo cuestiones que son repudiables, pero en general hubo mucho mestizaje, incluso promovido por la propia corona española, de modo tal que llegamos a nuestra independencia ya con con una base poblacional que tenía mucho que ver con lo mestizo, ¿no? El hispano criollo. Y a partir de 1852, o sea, una vez transcurridas las guerras de independencia, las guerras civiles, cuando en Argentina se impone el modelo liberal y se suma el modo de producción capitalista, obviamente como proveedor de materias primas, no como país industrial, empieza una aluvión de inmigrantes europeos, ¿no? Fundamentalmente, que tiene un volumen notable y que va a cambiar la fisonomía del país y de Luján para siempre. Tengamos en cuenta que en 1850 Luján tenía menos de 10.000 habitantes. O sea, era una villa que todavía tenía mucho que ver con la villa colonial. Prácticamente se había mantenido inamovible, inconmovible durante esos 50 años que habían pasado desde la declaración de independencia hasta la batalla de Caseros, que la podemos tomar como un hito. Y empiezan a llegar contingentes de inmigrantes en un volumen, Alejandro, increíble, ¿no? Pensemos que el país recibió unos 7,5, 8 millones de inmigrantes, en términos proporcionales muy por encima de lo que fue Estados Unidos y Brasil. En Argentina llegó a representar el 30% de la población, o sea, en un momento el 30% de la población argentina era extranjera, cuando en Estados Unidos ese porcentaje nunca superó el 15%, en Brasil, que es otro país de inmigración, nunca superó el 5, el 6%, o en Australia. O sea que por su magnitud, por su volumen, digamos, fue un fenómeno quizá el más importante del mundo. Y bueno, y tuvimos 3 colectivos principales, 3 corrientes principales. La italiana, que en Luján es la predominante. Incluso en Luján tiene más población italiana que la media nacional. Y esto es algo fácilmente comprobable cuando vemos los apellidos, ¿no? De los lujanenses. Tomamos, qué sé yo, una institución, algún equipo de fútbol, no sé, algún grupo de gente. El promedio nacional de los italianos en Argentina fue del 45% y acá del 55%. En un momento llegaron a constituir el 20% de la población total de Luján, para que se den una idea.
Y bueno, ahí definimos 2 etapas. Una primera etapa pionera, que la ubicamos entre 1850 y 1880, fundamentalmente compuesta por italianos del norte, del Piamonte, de Lombardía, de la Liguria, que son los que mejores oportunidades de trabajo encontraron, porque en ese despliegue del modelo agroexportador, que iba generando oportunidades de trabajo, porque los campos se ponían a producir, y eso además demandaba algún tipo de servicios asociados, proveedores, insumos, servicios financieros. Bueno, surgieron muchas oportunidades de mercado que los inmigrantes pioneros aprovecharon y consiguieron ascender socialmente. Gran parte de ellos consiguieron, incluso se convirtieron en propietarios de tierra, ¿no? Accedieron a la propiedad de la tierra, y se instalaron fundamentalmente en el centro de Luján, que en ese entonces iba desde la Plaza Belgrano hasta la Plaza Colón, no más que eso. Y posteriormente, ya a partir de 1885-1890, viene otro componente de italianos, en este caso meridionales, ¿no? Más del sur de Italia. Hablamos de la Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, que ya encontraron el juego más armado, digamos, las posibilidades de trabajo ya trabajo previo de los pioneros. Y ya raleaban un poquito, las mejores oportunidades ya habían sido aprovechadas. Algunos se habían hecho la América. Exacto, lo podemos decir de esa manera. Y por supuesto que se integraron, pero más en una condición subalterna, como peones, jornaleros, albaniles, vendedores ambulantes, no sé, zapateros, sastres, peluqueros, diversos oficios, pero que aún así le permitieron mejorar su modo de vida con respecto a su situación de origen, ¿no? Tengamos en cuenta que tomaban la decisión de emigrar porque en Europa las cosas estaban difíciles, había un fenómeno que se llamaba la crisis agraria, que hacía que las tierras cultivables cada vez fueran menos, entonces no tenían modo de subsistencia. A eso hay que sumarle los conflictos bélicos, hay que sumarle también la modernización de las técnicas de producción, que obviamente a medida que se iban mecanizando algunos procesos, la mano de obra sobraba. Entonces Europa, de alguna manera, todo ese excedente de población que no encontraba fuentes laborales, ¿qué hace? Lo relocaliza en otros mercados que se iban integrando al sistema capitalista, entre ellos Argentina. Así que bueno, ahí podemos más o menos en ese esquema caracterizar la inmigración italiana, y entre el componente meridional, que fue el más postrero, tenemos que destacar a los ítalo-albaneses, que son la gran singularidad de Luján. Los ítalo-albaneses vienen de apenas 5 pueblos que están en una región costera de la provincia de Cosenza, en Calabria, y que van a dar origen a lo que denominamos, a lo que Norberto Marchieghi, lo quiero citar porque ha sido el gran investigador, el gran investigador en estos temas, saliente totalmente, y del que yo he tomado gran parte de la información. Él lo denomina migración en cadena. ¿Qué quiere decir esto? Que los que primero llegaban facilitaban la llegada de los segundos. Primero venían parientes, lógicamente, después venían amigos, después venían paisanos, después venía un conocido de otro pueblo, pero se armaba la cadena y de acá se tejían redes de solidaridad, ¿no? Para ayudarse unos con otros, facilitaban el alojamiento cuando alguien llegaba, le daban una mano para conseguir trabajo. Después muchas veces los enlaces se hacían entre las familias para mantener las costumbres, para mantener las tradiciones. Y lo singular que tuvo este grupo es que conformó el barrio Santa Elena, la República del Quinto, ¿no? Ni más ni menos. Que es el paraíso de los ítalo-albaneses, y hasta donde no hace muchas décadas se hablaba el average, que es el dialecto que utiliza la colectividad. Así que podríamos decir, zona céntrica para aquellas primeras oleadas de inmigrantes italianos. Sí. El Quinto para la comunidad ítalo-albanesa. Y hablaste de franceses. Sí. Después los que seguirían en orden de magnitud, si lo queremos ver de esa manera, son los españoles, que son el segundo grupo. Ahí tenemos también mucha diversidad. Tenemos a los vascos, que fueron los pioneros dentro de la corriente española y que también lograron, digamos, grandes oportunidades de ascenso social. Por eso se convirtieron rápidamente incluso en terratenientes, ¿no? En propietarios de campos, en hacendados. ¿Venían con algún recurso? Digamos. Muchos venían con algún recurso. Está muy bien esa pregunta porque en el imaginario prima la idea de que el inmigrante venía con una mano atrás y otra adelante. No siempre fue así.
muchos vendían lo que tenían allá, su pequeña parcela, su pequeña chacra, su pequeña propiedad, y con esos recursos los invertían acá. Y además conocimientos, muchos conocimientos que quizá tenían allá, que acá Tal no cual. estaban, era todo muy incipiente, Exacto. ahí sacaban esa diferencia y por eso crecían tan rápido. Exacto, así empezar el oficio. O sea, pensemos que la población criolla, que no estaba asimilada a un modo de producción capitalista, prácticamente vivía de la producción pecuaria, de la ganadería, las grandes estancias, que era lo que había en ese momento, ¿no? Nuestro elemento característico, el gaucho, se movía en ese ambiente. Bueno, cuando se empiezan a expandir estas actividades, ¿quiénes estaban en condiciones de ser buenos carpinteros, buenos constructores, buenos ebanistas, buenos talabarteros? Bueno, por lo general eran oficios que los europeos traían y en ese sentido tenían una ventaja sobre la población criolla. Casi que podríamos aventurar que le fue mejor a muchos inmigrantes que a las viejas familias criollas que vivían en Luján, que en muchos casos tenían grandes extensiones de tierra porque venían heredadas, digamos, de siglos y siglos, y que poco a poco las tenían que ir vendiendo porque por ahí no encontraban una manera por no saber lo que era acertada o exitosa claro, de poder enmarcarse en esta nueva dinámica productiva, ¿no? ¿Y dónde, si los tenés que ubicar en el mapa de Luján, a dónde se instalaron con mayor fuerza los españoles? Los vascos primeros y después... Mirá, los vascos muchos fueron al campo, como te digo, porque aprovecharon esas oportunidades. Ellos agarraron lo que se denomina el boom del lanar, o sea, la crianza de ganado ovino. Ustedes saben que antes de que se produjera, digamos, que las estancias criaran vacas, ganado bovino, hubo una etapa muy importante de ganado ovino, que fue entre 1840, 1850, 1860. Entonces los vascos muchas veces llegaban porque tenían esa práctica en sus lugares de origen, empezaban como arrendatarios o tenían contratos de medianía, es decir, iban a medias con el dueño de la propiedad, ellos laburaban y después repartían la producción a medias, y con mucho ahorro y poco sacrificio, poco a poco iban comprando su parte y terminaban siendo propietarios. Y después cuando dan el salto a la actividad comercial, porque ven que toda esa producción necesita insumos, son los primeros en fundar los almacenes de ramos generales, que son característicos. Quizá algunos de ustedes conozcan algún nombre. Estaba el famoso de Urriza, ya por el actual puente Doctor Muniz. Bueno, algún otro nombre que se me escapa, pero se hicieron muy fuertes en la actividad comercial. Y eso determinó los patrones de residencia, es decir, tenían que residir donde tenían su local, su explotación comercial. Entonces buscaban cruces de caminos, esquinas estratégicas, digamos, a diferencia de los ítalo-albaneses que se concentraron en un sector de la ciudad por el acceso a la tierra, que obviamente era mucho más barata del otro lado del río que en el centro de la ciudad. Los españoles en general y los vascos en particular tuvieron que adaptar su patrón de residencia a la actividad que ejercían. Entonces los vemos más dispersos, digamos. Lo mismo pasó con los sorianos, que son otro componente singular dentro de la colectividad española, que también apelaron a la migración en cadena y que se hicieron muy fuertes en el sector comercial, al punto de constituirse prácticamente en la elite comercial de Luján. Los sorianos por sí mismos representan casi el 20% de la inmigración española, lo cual es muchísimo si tenemos en cuenta que Soria es una provincia mínima, rural, tradicionalmente no expulsora, pero bueno, se fue generando la cadena, empezaron a venir algunos, fundaron los primeros almacenes, a medida que agrandaban el almacén y necesitaban más personal, mandaban a traer compatriotas y familiares que muchas veces arrancaban viviendo y durmiendo en el propio local. Hay crónicas que así lo registran, o sea, vivían en el lugar donde trabajaban. Y también empezaban a comprar acciones del almacén, de a poco se transformaban en socios minoritarios y después cuando podían se abrían y fundaban su propio comercio. Así que si tuviéramos que caracterizar así de una manera quizá muy general, ¿no?, un poco gruesa, los italianos se abocaron al campo y los españoles al comercio. Esa fue fueron los dos vectores que trabajaron, ¿no? Los italianos más labradores, chacareros, productores agropecuarios,
y los españoles se hicieron muy muy fuertes en la parte comercial. Los franceses como los terceros. Los franceses son la tercera colectividad en número. Pero en el marco de bastante menos. Proceso. Sí, en el mismo proceso, pero en mucha menor cantidad. En mucha menor cantidad. En Argentina, digamos, no son los terceros en muchos lugares. En Luján sí, eso también es una singularidad nuestra. Por eso tenemos la sociedad francesa, ¿no? Y ahí tenemos un poco de todo. Hubo un sector de los franceses que se fue al campo, principalmente los saboyanos. Saboya era una región que hasta 1860 perteneció a Italia. Para que ustedes se ubiquen, está pegada a lo que es el Piamonte, donde está la ciudad de Niza, donde está Mónaco, o sea, la parte occidental de Italia. Y que en 1860, como les digo, pasa a ser francesa. Porque en el marco de la reunificación italiana, recordemos que Italia se reunifica tarde como país, recién en 1871. Bueno, hubo algunas negociaciones que hicieron que Saboya quedara del lado francés. Pero muchos de ellos tienen apellidos italianos. De hecho, nos pasa que a veces vemos partidos de rugby o partidos de fútbol y vemos que hay muchos franceses con apellidos italianos, ¿no? Bueno, la mayoría son de esa región limítrofe. Y esos que vinieron a Luján se instalaron en zonas rurales. Se dedicaron también al campo. Fundamentalmente en la zona de Carlosquem. En Torres, pero en Carlosquem mucho, el 65-70% aproximadamente de los saboyanos se instalaron en Carlosquem. Y el resto que venían del País Vasco francés, o sea, lo que está pegadito a España, se hicieron fuertes en Luján y se dedicaron a un rubro, digamos, que también constituyó un poco su actividad predilecta, que es el pequeño artesanado urbano. También y con pequeños talleres de producción, de nuevo, ebanistas, carpinteros, constructores, cingueros, sastres, panaderos, pequeñas explotaciones de quizá no más de 8 o 10 empleados, pero con un patrón de residencia muy fuerte también en el centro de la ciudad de Luján. Y bueno, estas diferencias entre los franceses chacareros y los franceses artesanos se van a expresar después cuando se conforme la sociedad francesa, que originalmente fue fundada por los franceses del centro, un poco con miras a satisfacer las necesidades de este elemento, de este componente, el pequeño artesanado urbano, pero que con el tiempo va a ser monopolizada por los franceses chacareros del campo, que habían ascendido socialmente, habían logrado una posición económica muy importante, y allí se destaca la figura de Pedro Barnech, que es el padre del que luego va a ser intendente de Luján, de Juan Barnech. Y bueno, y en esa etapa es donde la sociedad francesa crece, logra construir su sede, empieza a festejar algunos eventos patrios, firma convenios con otras colectividades de la zona. Bueno, empieza a tener su lugar. Empieza a tener un momento de esplendor, digamos, societario y material. No es la única, por supuesto, tenemos también, si nos metemos en el tema de mutualismo, la sociedad italiana, por supuesto, y la sociedad española, ¿no? Que esto es signo de que los inmigrantes obviamente buscaban tejer sus redes de solidaridad. Pensemos que no había Estado, no había servicios sociales, no había políticas sociales, o sea que el que viniera sepa que había, si sos francés había un lugar que te acobijaba, lo mismo España y Francia. Exacto. Y Italia. Y si no te ayudaban tus congéneres, ¿quién te iba a ayudar? Claro. En una época en que el Estado estaba en plena construcción, el Estado argentino, había apenas algún servicio educativo, pero poco más. Así que el principal servicio, el principal beneficio que obtenían, sobre todo eran las prestaciones en materia de salud. O sea, cuando alguien se enfermaba, la asociación le pagaba al médico, le pagaba los medicamentos, en caso de que falleciera, el sepelio, que no eran cosas menores, ¿no? Para una familia en ese entonces era casi imposible de costear. Y bueno, ahí estaba la asociación y por eso la gran mayoría de los inmigrantes se asociaban. Había una masa societaria muy fuerte, si bien las decisiones siempre las terminaban tomando los miembros de la élite de cada asociación, ¿no? Un poco tenía que ver con eso. Y siendo la actualidad toda esta polémica de Bolivia, de argentinos en Bolivia, que todo lo que les cobran, y fíjate lo que era en ese momento y lo que es ahora, cómo ha cambiado todo. Sí, totalmente. Hoy por suerte tenemos unos servicios públicos que, bueno, a pesar de las crisis y a pesar de lo que nos ha pasado y nos viene pasando todavía, son un capital diferencial, ¿no? Porque ahí sí vamos a
a la inmigración reciente, que es un poquito también lo que vamos a hablar hoy, la mayoría lo que refiere es que vienen buscando esas posibilidades. O sea, no solo la posibilidad de progresar económicamente, sino también de poder formarse, poder estudiar. Pensemos que en países como Paraguay y Bolivia, la educación sigue restringida prácticamente a las élites. La clase alta, no sé, hijos de empresarios, de políticos, pero es impensable, digamos, que alguien de una clase trabajadora pueda el día de mañana, no sé, formarse como médico, como ingeniero, o como arquitecto, bueno, cualquier carrera. De una situación de características similares en Chile, por ejemplo. También, en el caso de Familias Chile... que se endeudan para que exacto. el chico o la chica pueda hacer una carrera. Sí, allá no está la posibilidad crediticia, entiendo, sino que simplemente no está en el horizonte, no está en el imaginario, ¿no? Y bueno, ese sigue siendo un capital nuestro que por supuesto tenemos que defender con uñas y dientes, porque es lo que permite que los hijos de los trabajadores puedan progresar, ¿no? Yo quería saber, vos ahora que decís lo de inmigración reciente, este apéndice que vas a hacer hoy, porque por lo menos a mí me llama la atención, porque uno siempre cuando dice, bueno, hablan de historia, bueno, ahora recién nos contabas, 1800, sí. 1900, ¿cuánto tiene que tener un hecho de perspectiva como para que ya sea tomado como historia? Y bueno, es importante la perspectiva. No me animaría a decirte cuánto, pero sí decirte que cuanto más tiempo pasa es más fácil ver algunas dinámicas, ¿no? Si hiciéramos la metáfora periodística, podríamos decir que es más fácil analizar la realidad con el diario del lunes, ¿no? Claro. Por ejemplo. Esto de la inmigración reciente para mí es un desafío. O sea, yo hoy lo que tengo son valoraciones más de tipo cualitativo a partir de lo que me refieren los integrantes de las comisiones directivas de las distintas colectividades, que ya se están formalizando, ¿eh? Ya hay una asociación de venezolanos, una asociación de paraguayos, una asociación de bolivianos. Lo que no tienen todavía es una sede social como tuvieron en su momento italianos, españoles y franceses. La más organizada es la boliviana, por lejos. Que debe ser la más numerosa. Es la paraguaya la más numerosa. Mira. Sí, la boliviana es la sede. Por ejemplo, en la celebración anual de la colectividad boliviana, sí, que es cada vez más grande, sin embargo la colectividad paraguaya no tiene un festejo que unifique y que convoque. Tampoco hemos visto en el caso de la venezolana en los últimos años, y eso como que nos remite a la boliviana es la más amplia. Está muy bien esa apreciación. En número son mayor cantidad de los paraguayos, el doble, de hecho. El 25% de la población extranjera en Luján actual son paraguayos. Aproximadamente, no quiero falsear las cifras porque son muchas, pero hay 800 paraguayos censados en el 2022. Yo creo que son más, porque creo que en general el censo 2022 estuvo subestimado. Sí. Es una licencia personal. No creció la... Bueno, creo que lo charlamos ayer en el marco de uno de los temas que abordábamos, así, pero muy raudamente decíamos, los datos del último censo... De hecho, uno conoce casos que decían, mira, me pegaron la etiqueta en casa y no pasaron. Sí, por eso. No estaba, no preguntaron. Y de hecho, bueno, uno decía, ¿cuántos habitantes tendrá Luján? Tomando un promedio de los crecimientos. Todos estimábamos 120.000, claro, 125.000. O incluso un puñado más, o incluso 130.000. Sí. Y el número dio bastante más abajo. Muy bajo, sí, 111.000 y algo. Por eso digo lo difícil para vos de esto, porque uno dice, bueno, historia ya todo está escrito. Acá es más momento a momento que no se sabe qué va a pasar, por eso digo que la dificultad... porque el inmigrante por supuesto tiene que dejar registro en algún lado. En el caso de estos países suelen hacerlo porque son todos miembros de países Mercosur, que apenas llegar tramitan su residencia y pueden empezar a trabajar en condiciones de igualdad con los argentinos. No hay problema. A los bolivianos sí les pasó que cuando empezó el flujo en los años 80 no eran socios del Mercosur y venían de manera clandestina. O sea, tenían que cruzar la frontera de manera clandestina, estaban sin papeles, digamos, ilegales, tuvieron muchas dificultades. Ahora, desde hace 2 años que son miembro pleno, vienen, tramitan su residencia y trabajan sin problemas. Pero aún así, volviendo a las cifras, yo creo que están subestimadas. Tengo que consultar otras fuentes como para contextualizar esos datos y por ahí darles mayor precisión, pero tenemos que el 25% de la población extranjera son paraguayos. El 13%, fíjense este dato que puede parecer curioso,
es otra colectividad sobre la que quiero investigar, pero por motivos de tiempo todavía no he llegado, son uruguayos. El 12%, ahí prácticamente cabeza a cabeza, son bolivianos. Y los venezolanos, que son la otra colectividad que estoy estudiando, son un 5,5%. Eso es muy reciente, ¿no? Es muy reciente, es la más reciente de todas, de los últimos 10 años, te diría, Alejandro. Claro, bueno, se habla en cuanto a cifras que emigraron de Venezuela prácticamente 8 millones de personas en los últimos años. Y es la diáspora venezolana, la famosa diáspora venezolana. Y nuestro país recibió poco más de 200.000, 220.000 venezolanos. Sí. Y acá en Luján, de nuevo, remitiéndole a los datos del censo, son 150. Pero probablemente pueden ser más. Los propios miembros de la colectividad te dicen, es posible que sean más. Ahora bien, también hay que decir algo con respecto a la inmigración reciente. Ellos, por supuesto, vienen a progresar económicamente, pero en muchos casos necesitan enviar remesas a su país, necesitan enviar dinero a sus familias. Y cuando la situación social y económica de Argentina se complejiza, el flujo se ralentiza. Y no son pocos los casos en que deciden volver a su país de origen. Porque necesitan una economía en crecimiento. Y pensemos en cuánto están nuestros salarios promedios en dólares y nos vamos a dar cuenta que es complicado, ¿no? Mientras sirve la diferencia de un país a otro, venimos cuando ya es más o menos igual estar acá que en mi casa. En ese caso, decís, bueno, todo lo que eso implica, vuelven a su país. Es un poco así el razonamiento. Quizá no igual, porque acá puede haber otras diferencias. O sea, estando igual económicamente, empiezan a pesar los factores que mencionamos. Están igual, pero hay salud, hay educación, que eso es cualitativo, digamos, ¿no? No se puede medir por ahí en plata, pero... Sí, pero es un acceso... Pero inclina la balanza. Pero ya cuando... Quizá, no hay tanta diferencia, pero sí, bueno, si no hay tanta diferencia, me voy a mi casa para estar con mi familia. Claro, quizá. Y sí. Sí, porque en el fondo... La idea de todo inmigrante, y más hoy que las comunicaciones son más fluidas, y pensemos que en la época de nuestros abuelos, bisabuelos, venían y no volvían nunca más, ¿no? Calculo que será más o menos la historia de vida de todos los que tenemos ancestros después de las guerras mundiales que han venido de Europa, ¿no? Claro. Salvo por ahí los muy recientes que han llegado hasta la Segunda Guerra Mundial, que por ahí ya estaba más facilitado, pero imagínense los que vinieron en el siglo XIX, venían y no volvían nunca más. El desarraigo era muy fuerte, pero también hacía que hubiera más vocación por echar raíces acá, ¿no? Porque ya está, había que darle la espalda al país y no quedaba otra, había que mirar para adelante. Pero eso se veía en el idioma, por ejemplo, mi abuelo que falleció hace algunos años era italiano y vivió 60 y pico de años y siempre tuvo ese italiano que uno dice, bueno, en algún momento se pierde, pero siempre como tratan de mantener esas raíces de idioma y como que yo hablo italiano, no es que por más vivir tanto tiempo, porque a veces alguno se va 1 o 2 años a algún lugar y ya empieza a hablar de esa manera. Como que en ese, quizás es más gente más grande. Quizá ahora sí uno se va un par de años y ya habla de otra manera. Pero en ese momento quizá eran tan importantes las raíces. Yo por más de los años que vivía en otro país, yo hablo en italiano porque soy italiano. Era una manera de mantener su identidad, ¿no? O sea, de tener un poquito el país encima, por así decirlo. Y por eso también lo que contábamos del barrio Santa Elena, ¿no? Imagínense que ahí... Marquiei directamente lo llama un barrio étnico, que los barrios étnicos no son muy comunes en Argentina, sí lo vemos muchos en Estados Unidos, por ejemplo. Vieron que allá está un poco la cuestión del gueto, vieron, acá están los polacos, acá están... Muy divididos, no se mezclan mucho. Claro. Acá no fue el caso, los argentinos nos mezclamos rápidamente, ¿no? Hoy somos realmente un pueblo de aluvión, de fusión, de mistura. Eso, Mauro, puede llegar a tener que ver... Entiendo que sí, pero tu razonamiento es mucho más valioso. Con no registrar en nuestro país, más allá de, por supuesto, casos puntuales, no tener problemas de estos odios raciales y ese tipo de cuestiones que no son un tema en Argentina. No son un tema, por supuesto. Y tiene que ver con estos orígenes y cómo yo creo que sí, por eso... Compartimos cotidianeidad. Sí, hay alguien que dice Argentina es el país donde los hijos de los italianos, los judíos, los rusos, los alemanes juegan todos juntos a la pelota en la calle. Entonces, por poner una figura. Por eso citaba el ejemplo de esta polémica que se armó con Francia. O sea, nosotros nunca fuimos un país imperialista, colonialista, segregacionista, jamás lo fuimos.
Puede haber alguna situación puntual, algún epíteto, algún adjetivo peyorativo que se le puede decir a alguien, pero yo charlando... Más en el contexto del fútbol, ¿no? Por supuesto, pero yo... Sacando varias partes de la canción, en muchos casos tienen razón, porque de la cantidad de jugadores, muchos vienen de estas colonias francesas. Los nuestros son nacionales, los de ellos son nacionalizados, ¿no? Por así decirlo. Claro. Pero digo, salvo alguna situación puntual que pueda haber de discriminación, de racismo, por lo menos lo que yo tuve oportunidad de charlar con los referentes de las colectividades boliviana, paraguaya y venezolana, nunca fue el racismo, nunca se han sentido discriminados, nunca se han sentido... ¿Te manifestaron eso? Sí, para nada, para nada. Incluso los chicos en la escuela se han sentido asimilados, o sea, es un país que asimila e integra muy fácilmente. Es muy del argentino esto de juntar y que vos sos de otro lado, no tenés amigos, es vení, sumate, no de excluir como diciendo, bueno, vos sos de otro país o te empiezan a insultar o discriminar. Tal es cual. Más unir. Y conoces a alguien y por ahí a la semana le abriste la puerta de tu casa. Y le invitaste a comer algo, a tomar un mate. Que eso en Europa no en pasa, otros lugares para que te abran la puerta de tu casa... Ni de casualidad. Tiene que pasar mucho tiempo, si es que pasa. Así que eso me parece que es una riqueza nuestra, sin duda. La tenemos que valorar mucho porque, de nuevo, esto que nos hagan sentir que somos un país racista, ¿no? Justamente los franceses, con toda la historia que cargan, que no estoy cargando las tintas sobre ellos, pero digo, en general... Mirando un poco para atrás es como... Y bueno, además, hay que conocer la historia, ¿no? Hay que conocer la historia. Claro, además hay algún contenido de... No, vos tomás como que, en el caso puntual de esta canción, juegan en Francia, pero son todos de Angola. Sí. Esa canción, está discriminando y ellos estarán discriminando a los angoleños. Sí. Como que es no malo ser de Angola. Claro, exacto. Lo toman ellos como algo peyorativo, per se. Sí. Que hay son los de Angola, cuestiones en este que están como culturalmente arraigadas de, bueno, este es tal cosa, pero va en uno tomarlo como algo discriminatorio, peyorativo o no. Sí, sí. Yo creo que hubo un poco como en todo esto, ¿no? Un poco de puesta en escena, ¿no? De sobrereacción del gobierno francés, porque ellos también están con problemas, por ahí no viene el caso de la charla, pero sin ir más lejos los están corriendo del Sahel, que son toda esta franja de países que están en el África, o sea, debajo del Magreb, Níger, Burkina Faso, Chad, toda una zona dominada por Francia, que es de donde ellos extraen el uranio para sus centrales nucleares y se están retirando porque, bueno, empieza a haber movimientos soberanistas, autonomistas y, bueno, Francia se sabe que históricamente cuando ha podido ha expoliado, digamos, los recursos de otros países y en muchos casos no ha tenido vocación de construir un proyecto civilizatorio, ¿no? Sino que las ha tratado como meras colonias. Por eso hacía el contrapunto, sin ponerme hispanista, pero digo con el proceso español, donde acá se fundaban universidades, escuelas, hospitales. Bueno, había una idea de construir una sociedad, ¿no? Me parece que nosotros somos herederos de eso y bueno, y hemos logrado un pueblo con mucha fusión, con mucha mistura, con mucho mestizaje. Abierto a recibir, y mismo en los propios países pasa, por ejemplo, sí. en Estados Unidos, gente de raza negra, y mismo ellos son los blancos los que ordenan a la raza negra. Sí. En Francia lo mismo, en Sudáfrica, recuerdo en ese momento. Sí, bueno. Tuvo apartheid hasta hace apartheid. 15, 20 años. Mismo en esos países pasa de esto, River Boca, sí. Esta grieta en los propios países, y uno de afuera diciendo, acá no pasa nada, acá está todo bien, y se lo quiere dejar a Argentina como que, no, ellos son los que discriminan, y ponernos en ese papel de víctima de que nosotros somos lo que, bueno, nos bardean todo, y así que claramente no es verdad. Por sí. eso también poner en contexto y en lo histórico. Así es, y además también creo que está en nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, que si en algún momento pudiera pasar, vemos una situación flagrante de discriminación, estoy seguro que muchos argentinos van a saltar. Seguro. Seguramente vamos a saltar y vamos a decir, bueno, esto no lo queremos. Y el que lo hace va a quedar como un desubicado, violento e intolerante. Sí. Sí, me parece que primaría esa actitud. Mauro, última consulta antes de hacer la convocatoria final a la charla en la que nos has introducido. ¿A qué reflexiones te lleva esto de
Bueno, en Argentina entra cualquiera. Y para ir a otros países de avanzada, de primer mundo, tienen un montón de requisitos y se debiera atender a eso más que a estas fronteras más abiertas. Sí. Mira, varias cosas. A mí me parece que, por supuesto, que un país debe tener control efectivo sobre sus fronteras. Eso no hay duda. Todo país. Porque lo necesitamos, no solo por cuestiones de que pueda pasar, digamos, gente, personas de países vecinos, migrantes, sino también porque pueden atravesar otras cuestiones, ¿no? Se pueden, digamos, puede haber problemas de otro tipo. Entonces me parece que por un lado tener un control efectivo de las fronteras está bien. Ahora, me parece que somos un país que tiene esa tradición y que tiene que seguir teniéndola. Es cierto que en gran medida depende del desempeño de la economía. Es obvio que cuando la economía está en crecimiento y en un país como Argentina, que todavía tiene tanto para explotar, tanto para crecer, tanto para poblar. Mira que nos han hecho pelota, pero acá estamos. Pensemos que si nosotros quisiéramos tener la misma densidad de población que la mayoría de los países europeos, deberíamos tener en el orden de los 250 millones de habitantes. Para tener la misma densidad de población que España o que Francia. 250 millones. Tenemos 50, con suerte. Llegamos. Sí. O sea, bueno, pensemos en la Patagonia, pensemos en el NOA, pensemos en la propia Pampa Húmeda, donde ha habido un despoblamiento rural tremendo. Bueno, ahí tenemos que abrevar en otras causas, pero digo, cruzamos la Pampa Húmeda y vemos que es campo con cereal y cereal y cereal, pero pueblitos han quedado muy pocos. Tenemos una ciudad macrocefálica como es Buenos Aires, pero después el resto del país muy despoblado. ¿Qué quiero decir? Que si algún día, si Dios quiere, podemos poner a crecer al país, a desarrollar las economías regionales, a tener una población más homogénea, sin duda tenemos la capacidad de recibir millones de inmigrantes, millones de aportes, digamos, migratorios de otros países. Así que a mí me parece que esa polémica a veces termina siendo media chauvinista, ¿no? Después puede haber algo más fino de controlar, digamos, hay otra arista de esto, quién entra, quién no entra, puede entrar el debate de, bueno, si, qué sé yo, si alguno viene a delinquir, si alguno viene a... antecedentes, sí. Son cuestiones más finas sobre las que, te soy franco, no me animo a pronunciarme de manera muy taxativa porque tendría que estudiar un poco más el tema, pero no me parece una locura a priori, ¿no? Decir, bueno, mínimamente, pero es difícil, ¿no? También cómo se hace eso, puede ser complicado. Pero soy de la idea de que el país tiene mucho para crecer y que los inmigrantes, así como han cumplido un rol determinante en la historia del país, lo van a seguir cumpliendo. Mauro, esta tardecita, charla abierta a la comunidad en el Museo de la Ciudad. Así es. Inmigración en Luján, el proceso permanente nos lleva a esto último que has estado estudiando. Paraguay, Bolivia y Venezuela como 3 colectividades. Sí, ayer y hoy de un proceso permanente, un poco el título expresa eso. Vamos a hablar de las 3 antiguas, de las 3 nuevas. Vamos a hablar un poquito de mutualismo, que hoy por ahí lo tocamos medio por arriba, pero profundizar en la historia de la asociación italiana, la española, la francesa. Y bueno, y después alguna pregunta que pueda surgir del público, que tiene que ver con esto, que es muy interesante, que ustedes abordaron, que es tratar también de interpretar la inmigración en clave presente y ponerla a jugar con la economía, con la política, con un montón de cosas. Un poquito por ahí va a versar la charla, así que esperemos que sea entretenida y que no sea muy larga, Ale. ¿Cuánto? Y vamos a ver. Porque hay mucho conocimiento. Hay mucho para contar. No sé, 1 hora, 1 hora y cuarto, para que la gente no se aburra. 7:15 arranca. 7:30. 7:30 arranca. Listo. Sí, a los primeros 2 bostezos la cortamos.